Teología, maestro en tanatología, maestro en educación, licenciatura en educación, licenciatura en teología, ministro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, catedrático del Seminario Teológico Presbiteriano de México, decano de la maestría en tanatología, catedrático del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, subdirector académico en la escuela pública, autor de diversos artículos sobre religión, espiritualidad y educación, autor de los libros Esfuerzo Cristiano, el Inicio, revisado, apto para vivir. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Alfredo Polo Espinosa. Gracias, amiga. Quien vea relatos entiende ese chiste de Don Ale. Bueno, vamos a hablar en este tiempo sobre lo que importa en este sentido la tanatología referente a los códigos de creencia públicos y códigos de creencia privados. En algún momento escuchaba una historia donde decía que estaba un maestro y este maestro estaba esperando para darle una lección a uno de sus discípulos, y el discípulo estaba distante de donde estaba el maestro. En eso llega una persona y le pregunta al maestro: maestro, ¿existe Dios? Y el maestro le responde: no, Dios no existe. Dios es un invento de la sociedad para poder ayudarte en tus momentos difíciles. Este joven se levanta y le dice: gracias, maestro, por la respuesta. Y se retira. El alumno que estaba viendo a distancia se queda sorprendido. Al poco rato llega un segundo alumno: maestro, ¿existe Dios? Y el maestro le responde: claro que existe. Dios es lo más grandioso que puede haber, y en los momentos complicados puede ser tu mejor ayuda. El hombre dice: gracias, maestro, por la respuesta, y se retira. Y el alumno, desde lejos, contrariado: ¿qué pasó? ¿Cómo el primero le dice sí? ¿Cómo el primero le dice no y al segundo le dice sí? Pues de repente llega un tercero y el alumno: ahora sí, ya se atoraron al maestro, porque ya le dijo a alguien que no, ya dijo a alguien que sí. Entonces lo que le diga ese es lo que cree el maestro. Llega y le dice: maestro, ¿existe Dios? Y el maestro le dice: cierra los ojos un momento. Después de un instante de estar con los ojos cerrados, los abre y le dice: maestro, muchas gracias. Y se retira. Y el alumno: ¿cómo? ¿Qué pasó? Y sin poder reflexionarlo, se acerca y le dice: maestro, disculpe que me interrumpa, pero es que no entiendo lo que sucedió. Llegó una primera persona y le dijo si creía en Dios, y usted le dijo que no. Después llegó una segunda persona y le dijo si creía en Dios, y usted le dijo que sí, no, si existía, perdón. Y después llega el tercero, lo hace cerrar los ojos, y al final ese también los abre y se va contento, y al final a los tres les dio una respuesta diferente, y los tres se fueron satisfechos con esa respuesta. Maestro, dígame qué pasó. Y el maestro les dice: el primero que se acercó era un hombre que creía tanto en Dios que llegó a un punto en su vida donde ya no decidía por él. Las cosas complicadas de su vida llegaba a nombrar: que Dios me la resuelva. Dios tiene su tiempo. Dios sabe lo que hace. Era necesario decirle que Dios no existía para que retomara el control de su vida. El segundo era todo lo contrario. Era un hombre que negaba
toda la cuestión de lo espiritual. Vivía con una angustia y una ansiedad tremenda que no sabía ya tomar decisiones. Era necesario decirle que sí había algo más para minorarle su carga de angustia. Pero el tercero es el más importante, porque este tercero ya había pasado por el dilema de los dos primeros, y a ese solamente le bastaba la experiencia. Y lo único que hice fue que cerrara los ojos y que viera dentro de sí que lo divino no está fuera, no está en el cielo, no está en todas partes. Lo divino está dentro de nosotros, solamente que muchas veces no lo sacamos y está demostrados. Muchas veces mostramos lo peor de nosotros, cuando lo sagrado también vive dentro de nosotros, y a ese solamente le bastaba la experiencia. ¿La que sigue? La que sigue. La verdadera espiritualidad no es cuestión de discurso, es una cuestión de experiencia. Para la tanatología esto es fundamental. Para hablar de códigos de creencia esto es fundamental, porque tenemos que entender la experiencia del sujeto. La que sigue. La que sigue. Ya hemos definido en espacios anteriores lo que es una creencia. Y decimos que una creencia es un estado disposicional adquirido por el contexto o generado por el mismo sujeto, que de acuerdo a ese contexto se desenvuelve y le causa para ese individuo un conjunto coherente de respuestas. Es decir, todos generamos códigos de creencia. Todos. Algunos de ellos, el mismo contexto nos los ha dado. La forma como hablamos, la forma como caminamos, la forma como nos vestimos, la forma como nos comportamos, la forma como reaccionamos ante situaciones conflictivas. Eso nos ha dado el contexto. Pero también hay códigos de creencia que han surgido de nosotros mismos, desde lo individual, haciendo alusión a que nosotros como sujetos de alguna manera hemos transformado, resignificado nuestra realidad y hemos generado códigos de creencia que nos dan sentido. Porque como dice esa definición, para el sujeto son importantes los códigos de creencia porque le dan un sentido de vida. Es necesario que los tengamos. Y es necesario que existan estos códigos de creencia. Y que en algún momento incluso estos códigos se redefinan o simplemente se transformen en otros códigos, pero es necesario tenerlos. Porque toda la vida estamos construyendo códigos de creencia. Cuando estos códigos de creencia se estancan, cuando ya no nos sirven, cuando nos empiezan a causar un pesar, entonces el sujeto vive procesos de angustia, vive a disconformidad con su realidad, porque tal vez muchos de estos códigos de creencia que en algún momento tuvo, pues hoy en día ya no son funcionales. De ahí partimos, la que sigue, que hay códigos de creencia públicos y códigos de creencia privados. Los códigos de creencia públicos son regularmente los que manifestamos o construimos a través de la sociedad, o la sociedad nos ha generado una idea de ese constructo que se ha vuelto un código de creencia. Hay una frase que decía el buen Octavio Paz y que es parte como el ejemplo claro de un código de creencia público, y decía: en México, por ejemplo, el simple hecho de nacer en este país te hace de entrada guadalupano, o sea, de manera indirecta, porque todo nuestro código, incluso civil y educativo, tiene como tintes religiosos guadalupanos. Y es así como de repente en Semana Santa, de repente fiestas como con influencia religiosa como el 1 o 2 de noviembre, y hasta incluso Navidad y esas fechas, pues pocas veces las alejamos de nuestra vida cotidiana. Es decir, pocas veces decimos: ay no, yo no voy a ir de vacaciones porque la verdad es que yo no soy cristiano y yo prefiero quedarme a trabajar toda Semana Santa porque es necesario reconciliarme conmigo mismo y mi esfuerzo laboral. No, en realidad el simple hecho de vivir en esta sociedad te hace participar de un código. Y luego, si aunado a eso le agregas que en Canal 5 aparece Ben-Hur, los 10 mandamientos, la pasión de Cristo y todas estas películas, te van haciendo de alguna manera un código de creencia. Los públicos los genera el contexto. Aquí pongo, por ejemplo, 4 códigos de creencia pública. Como por ejemplo,
la cuestión de pensamientos o creencias manifiestas hacia lo sagrado, en un lenguaje. Como cuando alguien llega y dice, ay, estoy muy contento por estar aquí, gracias a Dios pude llegar. Y tú escuchas a alguien y dices, gracias a Dios. O sea, cuando lo escuchas hablar, no estás pensando, yo creo que ese cuate es ateo. Dices, hay una cosmovisión en su lenguaje público hacia lo sagrado. El comportamiento ético-moral del sujeto, cómo se constituye en la sociedad, que te da a entender que hay una práctica religiosa espiritual. El sistema de los símbolos sagrados. Hay personas que traen una cruz, por ejemplo, o traen pulseras, traen ciertos símbolos que determinan cuál es su código religioso público. Y sobre todo la comunidad e identidad social, es decir, que en algún momento manifiesten que se reúnen en grupos que comparten ese código de creencia. Estos son los públicos, los que no basta, o mejor dicho, no hace falta ver la intimidad de la persona para darnos una idea que practica un sistema de trascendencia espiritual. Pero están también los privados, que son todavía de mayor importancia porque son los reales del sujeto. Aquí pongo, por ejemplo, busca que la conciencia crezca. La gran mayoría de las personas que practica a profundidad un sistema espiritual regularmente lee esa literatura y se hace de esa sabiduría. Y a veces incluso, y seguramente ustedes conocen a personas que dicen, no sé por qué conozco a este cuate que siempre que le pregunto algo tiene como la respuesta correcta a las cosas, o sea, tiene como algo particular. Y tal vez eso que está mostrando es precisamente ese código privado que no vemos, el acercarse a cierta literatura que le amplía la conciencia. El otro elemento tiene que ver con el cultivar pensamientos positivos. Esto también tiene que ver con un código de creencia privado. En lo público tal vez podemos comportarnos de alguna manera, tal vez incluso podemos decir groserías, tal vez podemos incluso en lo público enojarnos, pero en lo privado, en aquello que no vemos, regularmente sale una parte mucho más hermosa del sujeto. Para terminar, con lo que consideramos dentro de la tanatología transpersonal lo más importante, aminorar el ego. Bueno, la que sigue. Como bien saben, desde la corriente transpersonal, a diferencia de las corrientes humanistas como Gestalt o las corrientes de carácter de logoterapia, en la tanatología transpersonal lo que importa es aminorar el ego del sujeto. Creemos que ese ego, que es el que constituye a la persona, de alguna manera lo hace limitado, lo hace insatisfecho. Y es este ego el que se tiene que trabajar. Pero eso se trabaja en un código de creencia privada, porque es precisamente este ego el que muchas veces no te deja ni siquiera trascender como humano, como persona. Y es el que intentamos aminorar para que salga el verdadero ser. Este ego regularmente critica, este ego regularmente está enojado, este ego regularmente está insatisfecho, este ego regularmente ve a alguien crecer y tiene envidia de que alguien más crezca. Este ego regularmente busca, pero no sabe por qué busca. Este ego está insatisfecho con la vida. Y para la tanatología esto tiene mucho sentido, porque lo que intenta trabajar es aminorar ese ego, para que salga la parte real del sujeto, que es esta parte ser. Para que salga esta parte que crece, esta parte que no está insatisfecha, esta parte que incluso en su condición de vida entiende que es más que una circunstancia difícil. El ego regularmente nos complica la existencia porque nos aferramos a esas circunstancias de vida, porque el ego es temporal en ese sentido. Si alguien, por ejemplo, termina una relación, en este lado ego te pesa. Levante la mano a quien lo han terminado una relación. ¿A quién lo han terminado una relación? La parte que más le duele al sujeto es la parte ego. Es decir, no te duele solamente que te hayas dejado,
Te duele todo lo que implica que te hayan dejado. Te duele todo el constructo que hay como persona. Te duele todo lo que hay después de ese momento. Si de repente ves su WhatsApp y ya está con alguien más, y luego sus experiencias. Pero es cierto, es el ego el que está lastimado. Pero además, como el ego tiene mucha fuerza y se genera a través de constructos públicos, por eso nos aferramos a circunstancias, nos aferramos a momentos, nos aferramos a personas, porque creemos que somos ese instante. Es más, hasta incluso nos cuesta perdonar a alguien que nos ha fallado también por una condición de ego, porque el ego es el que no nos deja olvidar esa circunstancia, y le decimos a la persona: hasta que venga de rodillas, que se hinque, y vamos platicando a ver si lo perdono. Pero es el ego, porque el ego es muy fuerte. El ego desafortunadamente define gran parte del sujeto. También cuando vemos llegar a alguien que no conocemos y decimos: ay caray, yo no sé qué tiene este sujeto, pero como que me cae mal. Es el ego hablando. Dices, pues es tu parte construida que de repente empieza a cuestionar algo que no debería de cuestionar. Pero es la parte que más habla por nosotros. Y es la parte que desde la tanatología transpersonal deberíamos buscar aminorar. Intentar ver la realidad tal como es, intentando quitar a la persona para que hable más el ser. Este ser humano que puede perdonar, que sabe que si el otro nos hizo algo, no deberíamos de juzgarlo tan fuertemente, sino aprender de esa circunstancia. Y como lo dicen muchos textos de sabiduría espiritual religiosa, hay un pasaje, por ejemplo, del cristianismo, que seguramente quienes alguna vez han despolvado la Biblia o de casualidad la han leído. Hay un pasaje con la mujer que es sorprendida en adulterio. Y recordarán que llega, y entonces todos los hombres agarran piedras y están a punto de lapidarla. Y aparece el personaje, el Maestro Jesús, y entonces les dice: bueno, quien esté libre de falta, vamos, arrojen la primera piedra. Y entonces cuentan que todos los hombres estaban a punto de lanzarla, después se detuvieron, la tiraron y se alejaron. Y ella se levanta, o bueno, está ahí tirada, y hay una pregunta clave que hace el Maestro Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: no, Maestro, ya no están. Y él enseña la clave de este perdón. Pues ¿sabes qué? Vete, yo tampoco te juzgo, pero no vuelvas a hacerlo. Esta condición de aprender a mostrar el ser para decir: las experiencias en las cuales nos equivocamos son simplemente circunstancias de aprendizaje, es un trabajo que muchas veces nos cuesta desarrollar porque habla más nuestro ego. Por eso nos cuesta trabajo a veces mostrar nuestro ser. Y lo decía ahorita Katia de una manera maravillosa. Cuando ya no podemos, o incluso no tenemos la posibilidad de construir más un factor de ego, empezamos a ver hacia adentro. Empezamos a ver al sujeto más como ser. Empezamos a ver incluso las relaciones que en algún momento nos causaban conflicto con mayor amor. Porque parte incluso de los códigos privados que hace el ser es tener pensamientos positivos. El darse cuenta que no eres un momento, no eres un error, como pareciera ser. Y a veces nos aferramos e incluso ni nosotros mismos nos perdonamos. Y decimos: no, yo soy esa mala persona que en algún momento cometió muchos errores y lastimó a muchas personas. Aléjense de mi vida, no valgo la pena. Y hasta incluso hay canciones que alimentan esta idea. ¿Si han escuchado un grupo llamado Camila? Sí. Tiene una canción que se llama Aléjate de mí. ¿Qué es un poco? No me la sé, si yo la cantaba. Pero es una canción construida totalmente desde el ego. Es: y aléjate de mí y vete antes de que yo te destruya. Como con esta idea de: yo soy la peor persona del mundo y tú no puedes estar con alguien como yo. Corre, huye. Ahí está hablando el ego.
Porque el ego es temporal. Creemos que somos los errores, creemos que somos las cosas malas que hicimos en la vida. Pero cuando aminoramos ese ego, cuando nos damos cuenta que somos más que las acciones o este momento temporal, surge el ser, surge nuestro lado espiritual, ese lado que es más amoroso, es más bondadoso, que apoya sin necesidad de recibir algo a cambio, sino que intenta crecer con mayor sentido. El ego es un constructo social que vuelve al sujeto persona y lo llena de pensamientos que lo hacen creer justo lo que no es. El ser es la identidad natural que permite al sujeto fluir. Pero el ego es la parte que más arraigamos y creemos que somos los doctores, los grandes abogados, los grandes maestros, los grandes arquitectos, y creemos que somos lo más grande que ha pisado este planeta. Ese es ego. Creemos que nadie más nos merece. Creemos que debemos estar en los mejores lugares. Eso es ego. Y eso es un constructo que se debe aminorar. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Dentro de los códigos públicos y códigos privados, que dentro de los códigos públicos, regularmente la parte ego es una parte ocupada, es una parte que nunca tiene tiempo para nada, es una parte orgullosa, es una parte insatisfecha, es una parte enojada, es una parte que ya se acostumbró. Esa es la parte ego. Y eso se construye públicamente, porque esa es la máscara que ponemos públicamente. En una clase desde hace poquito, incluso lo vemos en estos tiempos posmodernos donde las redes sociales tienen gran parte del impacto del sujeto, a tal grado que tú regularmente entras a la plataforma Facebook y, por ejemplo, casi nadie pone fotografías donde comprometa su ego. Regularmente pones fotografías donde puedas estar en una posición que el otro diga: ah, mira qué vida tan interesante. Y pones una foto afuera de un concierto, en un estadio de fútbol, en un restaurante, hoy que se puso de moda, en el gimnasio, ¿no? De repente, yo aquí en el gimnasio. O sea, son fotografías desde el lado ego, con la intención de vender una identidad social. Que el otro diga: uy, no, qué padre, sí, qué vida tan interesante tienes. Y que alguien de repente lo valide y diga: like, me gusta. Es la parte de ego la que se activa. Pero pocas veces decimos: a ver, yo aquí en la mañana en el baño, órale, dale. O sea, no ponemos nuestra parte ser. Yo aquí en la mañana después de levantarme, miren, chequen, así soy. ¿No? ¿Verdad? Exactamente, hay un conflicto con poner la parte ser, con la parte esencia. Porque hasta incluso cuando quieres poner la parte ser, muchas veces en plataformas como Facebook está acompañada de la parte ego, como lo que ocurrió con el sismo del 85, con el sismo del año pasado, que había una buena intención y seguramente iban a ayudar y no faltaba quien ayudando decía: dice, está bien, lo hiciste, apoyaste, pero entró en juego la parte ego, porque querías compartirle a todo el mundo que eres el buen samaritano que ayuda en los momentos difíciles a su pueblo. Ese es el problema con el ego. Pero el ego se construye públicamente. El ser se construye en lo privado. Se construye incluso en lo que nadie ve. Hay otro pasaje de la escritura cristiana donde por ejemplo menciona el Maestro Jesús y le dice a los discípulos: ¿saben qué? No sean como esa gente que incluso cuando quiere ayudar a alguien lo anuncia, o quiere incluso ofrendar, o quiere dar una ayuda y levanta la mano y dice: aquí, miren, fíjense cómo voy a poner esta moneda aquí, Dice: no sean como esas personas. Dice: esos ya tienen su recompensa, porque ese es el lado ego. El lado ser se construye en privado, pensando bien en las personas e incluso no juzgándolas.
intentando tener relaciones más sanas como sujetos, pero qué complejo es, porque no es un camino solamente de un instante, es un camino de vida. Intentar resanar incluso nuestra parte ser es un camino de vida. La que sigue. Nuestra identidad natural es el ser. Nacimos con esa capacidad de crear todo nuestro mundo, que son mayor presencia del ego. Perdón, lo leí mal. Dice, nuestra identidad natural es el ser. Nacimos con esa capacidad de crear todo nuestro mundo, que con mayor presencia del ego vamos perdiendo. A lo que se menciona, o lo que menciona esta frase es: a mayor ego, mayor insatisfacción del sujeto. En el proceso tanatológico, por eso es tan importante que en ese momento de vulnerabilidad poder trabajar con el ser del sujeto, no con su ego, porque a nadie nos gusta vernos vulnerables. Y hasta incluso en un proceso terapéutico de acompañamiento, en las primeras pláticas no nos gusta contar nuestra vulnerabilidad. No nos gusta saber que nos sentimos ofendidos, que en un divorcio nos sentimos lastimados, que en una mentira de la pareja nos sentimos engañados, que de repente en la pérdida de, tal vez en una muerte violenta por accidente de alguien, pues también sentimos un dolor porque nos sentimos inseguros, no sabemos qué va a ocurrir, tenemos miedo. Y esto lo vamos perdiendo, esta capacidad de identificar que llegamos a este mundo como seres individuales y nos vamos a ir de esa manera, como seres individuales. Vamos perdiendo esa capacidad precisamente por este constructo del ego. Porque el ego, socialmente nos han dicho, no estés solo. Y recuerda, procura estar siempre con alguien. Y recuerda, siempre estar acompañado. Porque es un constructo social. Pero nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, es el que se construye en lo privado y surge de esa necesidad de entender al otro de la misma manera, como un ser. Sí. Dice esta diapositiva: el ego no existe en ninguna otra parte excepto en los seres humanos. Y el ego comienza a crecer a medida que el niño crece. Los padres, la escuela, los colegios, la universidad, todos ellos ayudan a fortalecer el ego, por la simple razón que durante siglos el hombre tuvo que luchar para sobrevivir y la idea se convirtió en una fijación, un profundo condicionamiento inconsciente. La vida se ha convertido solo en la lucha por sobrevivir, por lo que cada vez que ayudamos a cada niño a volverse más fuerte en su personalidad, es ahí donde surge el problema. Y por eso hoy vemos sociedades más hedonistas, sociedades más individualistas, sociedades menos autocompasivas, porque hoy vivimos una sociedad construida en el ego. Porque hoy cualquiera puede tener cierta fama, porque hoy la trascendencia o la gloria está al alcance de cualquiera. Solo basta con poner una cámara y grabar el momento preciso, en el instante preciso, para hacerte viral y que el mundo te conozca. Porque hoy el ego y esta sociedad le dice incluso a los niños: recuerda, tú debes ser el mejor. Recuerda, no debes de rendirte nunca. Recuerda, no desfallezcas porque queremos a los mejores médicos, queremos a los mejores abogados. Tú debes ser el mejor. Pero cuando le decimos a los niños: tú debes ser el mejor sujeto, debes ser más bondadoso, debes ser más amoroso, debes de perdonar mucho más, deja de juzgar a la gente, siéntete satisfecho con lo que tienes, no te preocupes, tal vez no eres la persona más rica del mundo, pero tienes muchas cosas buenas. Muchas veces les enseñamos esta idea, porque les enseñamos la idea de: aquí gana el que más tiene, aquí el que más poder económico, el que mejores carros, el que más mujeres tenga, ese es un hombre exitoso. Cuando el éxito del ser es aquel que se siente a gusto y está pleno en esta vida. La que sigue. ¿Cómo trabajar las creencias desde un enfoque religioso?
Aquí sigue. Es una propuesta de 6 estadios que tienen que ver directamente con la espiritualidad. A veces entendemos la espiritualidad como la parte religiosa del sujeto, pero la espiritualidad es mucho más que eso. El primer estadio es reconocer el momento histórico, es decir, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Han conocido o han identificado a estos conocidos chavorrucos? Los hay en todas partes, que posiblemente ya tienen 50, 60 y llegan, bueno, más arriba, tienen 70, 80 y siguen comportándose como si fueran jovencitos de 30, 40. Más de 50, 60. Nadie se ofende. La parte espiritual se identifica reconociendo el momento histórico. Si tienes 40, 50, tienes 60 años, y reconocer ese momento histórico. Hace poco decía en el encuentro de gerontotanatología la maestra Laura, no voy a decir su edad porque en ese momento la dijo, pero decía, no me quiten ni un año de mi vida, aunque aparente ser más joven, la edad que tengo es tal. Y es un privilegio reconocer que tengo esa edad, porque la vida me ha llevado a ese punto y con las experiencias que he podido gozar gracias a que tengo esa edad. Y eso es parte del trabajo espiritual del ser, reconocer el momento histórico. Que hay momentos para todo. Y aunque tal vez queremos hacer muchas cosas, tal vez no tenemos las fuerzas, o tal vez llegó el momento de cambiar ciertas actividades de nuestra vida. Estadio 2. Relaciones sanas. Qué difícil es tener relaciones sociales sanas. Todos tenemos a alguien que se vuelve tóxico en nuestro núcleo social. Y lo tenemos ahí. Cuando debemos aprender a tener relaciones sanas, relaciones sociales sanas. Aprender a construir desde lo positivo, la parte que les digo del ser, los buenos pensamientos. 3. La cognición positiva, tener pensamientos positivos. En vez de estar criticando y juzgando la circunstancia del otro, o viendo qué le está pasando al otro y por qué somos superiores nosotros al otro, ver al otro como un sujeto de alguna manera favorable con la posibilidad de que puede cambiar incluso. A veces el ego nos hace juzgar a la otra persona y decimos, no, es que fulanito yo lo conozco y él nunca va a cambiar. Eso es una cognición negativa. Si cambia o no cambia, no depende de ti. Pero ten una cognición positiva. Confía en las personas. Dale siempre la posibilidad de que se involucren de manera sana en ese rol social. 4. El equilibrio y la salud. Buscar estar sanos. Tenemos tantas enfermedades y todas, por lo menos desde donde dice la teoría de los estudiosos, empieza en la mente. Toda enfermedad es psicosomática, o por lo menos lo que dicen los estudiosos, el 98% de ellas empezaron aquí en la cabeza. A veces incluso por tener una cognición negativa, a veces por estar en momentos de estrés, a veces por estar angustiados, por estar más preocupados de lo debido, por aferrarnos a momentos. Y ahí empezamos a enfermarnos. Hoy vivimos una sociedad más patológica, incluso en salud mental, porque llegamos a casa a las 9 de la noche y en vez de llegar y poner el celular en la mesa más retirada, nos acostamos en la cama y decimos, ¡ay! 5 minutos. Y esos 5 minutos se vuelven media hora. Y después pasó el ciclo de sueño y estás viendo ahora ya videos de YouTube y ya son las 12 cuando te acostaste a las 9. Esto pasa en Harvard, allá. Estoy hablando de aquí, estoy hablando en otro lugar.
Cuando nos han dicho que estar revisando el celular constantemente te genera estados de ansiedad que a veces ni siquiera nos alcanza a identificar. Bueno, hay personas que hasta incluso cuando el celular no vibra, dicen, acá vibró. Y no vibró el celular, porque es un estado de ansiedad. Y lo mismo ocurre cuando de repente van a salir de casa y tal vez ya llevan 10 minutos de camino y dicen, no, el celular. Y te regresas sabiendo que te genera una ansiedad. Revisamos y revisamos el celular sin darnos cuenta de lo que nos genera. Por eso vivimos una crisis mental en el siglo XXI. Y es parte de ese desarrollo y de ese equilibrio y esa pérdida de la salud de la cual no nos estamos dando cuenta, pero también es parte de nuestro ser. 5. La conciencia plena. Aprender a ver la realidad tal y como es. Les ponía hace poquito un ejemplo en una clase donde decían, a veces vamos pasando y vemos a un conocido que tal vez trae sus conflictos y pasa junto a nosotros y le decimos, buenas tardes, amigo, y este cuento se sigue de largo y pensamos, pero a la otra se le va a ofrecer, y sigue hablando nuestro ego. ¿Por qué nos damos cuenta que la conciencia plena es identificar la realidad tal como es? Tal vez él también tiene conflictos, tal vez no te escuchó. Algo que aprendí mucho de mi padre es que mi papá, vamos a lo conocen, tal vez lo conocen. Mi papá tiende mucho, por ejemplo, a saludar a la gente. A todo el mundo saluda. Y va caminando de repente y ve así a alguien pasar y dice, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre hace eso. Y a mí desde chiquito siempre decía la pregunta, ¿lo conoces? No lo conozco, pero hay que saludarlo. Y luego yo veía que había personas que sí lo conocían y que mi papá le decía, buenas tardes, vecino. Y el vecino se seguía de largo. Y mi papá decía, no me vio. Y aprendí como esta parte ser que tiene, ¿no? Como de siempre intentar ser muy sociable con la gente, saludar a todo el mundo y vivir en una conciencia una conciencia plena. Algo que se nos ha olvidado en este tiempo. Para el último, una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual no tiene que ver con ir de rodillas a la villa. Una experiencia espiritual lo puedes ver incluso saliendo en la media de tu casa, viendo el cielo y decir, qué bonita está la mañana. Hay pequeños instantes donde nos podemos iluminar y no es necesario tener que estar todo el tiempo en una iglesia. Hay veces donde simplemente salir a caminar una tarde dejando el celular en la casa para desestresarnos nos hace entender la realidad de mejor manera, calma nuestros pensamientos. Y son pequeños instantes donde nos iluminamos, pero se nos olvida. Se nos olvida que lo podemos hacer simplemente en el caminar. En esta pequeña frase de saludar al otro. En esta cuestión de darle una moneda al que te echa agua en el carro sin que tu permiso y todo el mundo, no. Estos pequeños instantes son experiencias con el otro ser. Y que solo basta reconocerlas para incluso alcanzar esa experiencia espiritual. Pero para llegar a ese punto hay que trabajar mucho el ego. Hay que ignorarlo en la que sí. Conclusiones. Sí, ya trabajamos. Sí, ya trabajamos. Amigo Marco, venirse. Yo también quiero escucharlo. Los códigos de creencia públicos y privados desde esta tanatología transpersonal son muy importantes, pero los públicos no definen el sujeto, son un punto de arranque para entenderlo, son un punto de arranque para entender ese constructo de persona y ver qué ha pasado con el sujeto
para que se comporte de cierta manera y para que interactúe ante los conflictos de cierta manera. Esos son los códigos públicos, los que todos podemos ver y que son el punto de partida para intentar identificar al sujeto. Pero los importantes son los privados, los que no vemos, los que lo hacen mejor sujeto, y que cuando llega a un proceso tanatológico son los que más peso tienen para que la persona se recupere. Termino con esta imagen. Así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. Cuídense mucho, gracias.